El título de esta enseñanza es que tú y yo somos dignos del reino de Dios. Pero quiero explicarte y comentarte algo. Somos dignos no por méritos que tú tengas, ni por dones y talentos que te fueron dados, ni por las virtudes, las habilidades, la inteligencia, la elocuencia, la capacidad, todos esos atributos que tú puedas llegar a tener. No te hicieron digno. Tú eres digno del reino de los cielos, del reino de Dios, simple y sencillamente por lo que Cristo Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. Esto lo tenemos que tener bien claro. Su servidor es la persona más inapropiada para estar aquí al frente. Por su pura gracia, por su pura misericordia, por su perdón, por su sacrificio, por todo lo que Él hizo en la cruz por mí, que también lo hizo por ti, yo puedo estar aquí compartiendo la Escritura y la palabra de Dios contigo. Pero todos nosotros, por igual, somos dignos del reino de Dios por la obra de Cristo en el Calvario. Qué hermoso. Ese es el título. Esa es la verdad que quiere el Señor que tengamos en nuestro corazón. Es algo que tenemos que saber nosotros en cualquier circunstancia. Tú eres una persona que dignamente, porque fuiste justificado de forma gratuita, por esa razón te encuentras aquí conmigo, exponiéndote a la palabra de Dios, a la instrucción de Dios, a los mandatos de Dios, a las recomendaciones de Dios. Y entonces no es que nosotros hayamos hecho algo personal, porque la salvación, como dice Efesios 2, 8 y 9, dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Es un don, es un regalo de Dios a través de Jesucristo. ¿Y cuál es el objetivo? Nosotros vimos en Tesalonicenses 1 que la iglesia de Tesalónica era una iglesia especial, era una iglesia privilegiada. Eran santos, fueron apartados como tú y como yo, pero aparte fieles. Muchas personas de esta congregación en algún momento de nuestra vida hemos sido santos, sí fuimos apartados por Dios, pero hemos sido infieles. No hemos permanecido fieles a Dios, no hemos permanecido fieles al Evangelio, no hemos permanecido fieles a las circunstancias, a la palabra de Dios, a lo que Él nos dicta. Y a pesar de todo eso, el Señor prometió perfeccionar la obra en ti y en mí, y Él continuó. Y Él, a diferencia tuya y mía, sí permaneció fiel. Esto es hermoso, mis amados. Entonces, el objetivo, por eso es que imitemos la conducta, la esperanza que esta iglesia tenía y el enfoque en el Evangelio y las cosas del reino, para que nada te distraiga, para que nada, ningún pensamiento. Te voy a decir algo bien sencillo: cualquier pensamiento que desvía tu atención de las cosas celestiales no viene de Dios. No puedes evitar que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza. Esos son los pensamientos. Van a venir cientos, miles de pensamientos, pero evita, mi amado, evita, mi amada, que hagan nido. Evita que te invadan la intimidad que Dios ha puesto a través de sus leyes en tu mente y en tu corazón, porque para esto y por Él vivimos. No hay otra cosa. Dime algo mejor. Puedes divertirte, puedes ir a la playa, puedes disfrutar de muchas cosas que nunca en tu vida has hecho, ver la grandeza de Dios, pero cada vez que conoces algún lugar. Tuvimos oportunidad de nadar con el tiburón ballena, casi yo ni nadé porque mi brazo, saben que tuve un accidente y está malito, no pude nadar mucho, pero impresionante. Los colores, el cielo, el sol, la fauna, los delfines, tantas cosas que el Señor te permite ver. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Nadie tiene excusa para no creer en Dios, absolutamente nadie. Y nosotros, sin esa excusa, siendo creyentes, habiendo sido salvados, habiendo tenido un llamado, este tiempo, mi amado, este tiempo, mi amada,
Es un tiempo que separamos para Dios. No contesto el celular, no platico de otras cosas, no me pongo a pensar en otras cosas. Lo mismo en mi devocional, lo mismo en la célula, lo mismo en el discipulado, porque son tiempos que separamos para Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Y cuando estás desayunando unos chilaquiles o estás comiendo una carnita asada, pues no te paras y la dejas, a menos que fuera una urgencia. La disfrutas y la terminas porque te estás alimentando. ¿Cuánto más si estás alimentando tu mente, estás alimentando tu corazón con la escritura, con lo que Dios tiene para tu vida? Imitemos a las personas, a las iglesias, a las congregaciones como Tesalónica, que tenían este enfoque, que tenían esta esperanza, que tenían esta conducta. Eran santos, pero al mismo tiempo eran fieles, eran obedientes a la escritura. Los primeros dos versículos, aquí empieza Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 y 2, perdón. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí vemos tres personajes que lideraban en aquel entonces la iglesia de ese momento, de ese tiempo. Personas igual que tú y que yo, con defectos y con virtudes, pero que igual que tú y yo fueron llamadas por Cristo, vinieron al arrepentimiento, fueron limpiadas con la sangre de Jesucristo, fueron santos y apartados e instruidos para servir, para compartir la palabra. Pablo es la persona que fue usada por Dios para escribir esta carta a los tesalonicenses. El Espíritu Santo lo inspiró directamente. El apóstol que se llamaba como abortivo porque no estuvo con Cristo, que era uno de los requisitos, pero fue reconocido por la iglesia, por Jacobo, que era el pastor principal de Jerusalén, como un siervo de Dios, con todas las revelaciones que, a pesar de no haber estado con Cristo, él las conocía perfectamente bien. Y de esa manera él fue instruido por el mismo Espíritu Santo para escribir todo esto que estamos viendo. Silvano es Silas, compañero de milicia de Pablo. En los viajes misioneros de Pablo, después que tuvo que se separó en un momento con Bernabé, fue Silas el que lo acompañó. Y vivieron muchas cosas de aflicciones, de tribulaciones, de persecución, de situaciones adversas que ellos no querían vivir. Sin embargo, cuando tú lleves el evangelio a algún sitio o lo llevas dentro de ti, generalmente estas dificultades, estas adversidades, estas tribulaciones se van a presentar, y no fueron excepción. Y Timoteo, el discípulo principal del apóstol Pablo, pastor de la iglesia de Éfeso, mensajero de esta carta, el que iba y era enviado y estaba con la gente de la iglesia y traía el reporte a Pablo de cómo estaba la iglesia. No había un chat, no había un celular, no había redes sociales, las distancias eran largas. Tesalónica, mis amados, era una iglesia ejemplar, pero antes de ser ejemplar era gente corrupta, influenciada por la cultura griega. En la cultura griega había mucho desorden, muchos dioses, más de 1000 politeístas engañados, dados a los placeres, la poligamia, el adulterio, la homosexualidad, la pedofilia. Todas estas aberraciones contrarias se practicaban en la cultura griega, y el imperio romano, que tenía el control del mundo antiguo, había adoptado estas costumbres. Entonces Tesalónica estaba invadido por este gobierno opresor y por esta cultura corrupta. Y así estaba Tesalónica. Cuando Cristo los aparta, ellos son santos, pero lo más importante, que son fieles. ¿Cómo eres tú?
¿Nada más Él es santo? ¿O decides ser fiel? Eso pregúntatelo tú. Yo me lo he preguntado. Yo quiero ser fiel, no nada más un santo. Y santo no es el de la aureolita aquí. Santo es una persona apartada por Dios, nada más. Ese es un santo, de acuerdo a la Biblia. Entonces, estos tres personajes se dirigen a la iglesia de Tesalónica y fíjense la humildad de un verdadero siervo de Dios. ¿Qué es lo que Jesucristo mismo, qué les dijo? ¿Qué enseñó en la Escritura en Mateo 11? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso. La soberbia, la arrogancia, tus puntos de vista personales, tus perspectivas siempre te van a separar de Dios o van a impedir, van a ser un escudo para que la Escritura penetre en tu corazón y renueve tus pensamientos. Siempre. Es importante, mis amados, que aprendamos. Es algo que se tiene que aprender. La Biblia lo dice en Mateo 11:28. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa humildad y esa mansedumbre que tenían estos verdaderos creyentes y hombres de Dios, Pablo, Silas y Timoteo, o Silvano y Timoteo, se dirigen a la iglesia de Tesalónica en Dios nuestro Padre. O sea, no porque yo sea el pastor, no porque Pablo sea el apóstol, es nuestro Dios. Somos iguales, mis amados. No hay una diferencia entre el pastor y los congregantes. Somos iglesia. Tenemos un mismo Padre, con una misma perspectiva, con un mismo amor, con igualdad de amor para tu vida y para la mía. La única diferencia es que hay funciones, y en esas funciones hay más responsabilidad. Sí, privilegio, claro, es un privilegio compartir la palabra, pero es una gran responsabilidad hacerlo. Una enorme responsabilidad. Y esa enorme responsabilidad, pues simplemente tú la desahogas porque el Señor está contigo, y la desahogas con la gente que estás compartiendo, con la gente que estás sirviendo. Pero es maravilloso. En Dios nuestro Padre, está hablando de igualdad. No es mi Padre nada más, es nuestro Padre, decía Pablo, Silvano y Timoteo. Y en el Señor Jesucristo, en su obra salvadora, santificadora, redentora. Punto número 2, versículo 2. Gracia y paz, favor inmerecido y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No una paz de tener propiedades, tener autos y tener una chequera llena, o tener un plus extraordinario en la empresa donde prestas labores, o la empresa de la que eres dueño que te dé ingresos extraordinarios. Eso es una paz pasajera, mi amado. Eso es temporalidad. Todo lo que estamos viendo en la Escritura es lo eterno. Todo lo que te da el mundo es hoy y ayer. Mañana igual no te sirve. Pero todo lo que tú recibas de parte de Dios te sirvió ayer, te sirve hoy y trazará tu futuro. Esa es la gran diferencia. Y eso es algo maravilloso. Gracia y paz a ustedes. El favor inmerecido de parte de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Palabras de Jesús: mi paz te dejo, mi paz te doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. ¿Sabes por qué se turba tu corazón? Porque te enrolas mentalmente en las cosas de este mundo y te turbas. Pero si tú te enrolas mentalmente con la Escritura, te prometo, mi amado, que sin importar las circunstancias que tengas, tú vas a tener la paz de Dios, que es la única paz verdadera. Porque dice: yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Algunas cosas del sistema de valores de este mundo te dan paz, pero no es la paz verdadera. Es una paz temporal. Llega el momento donde tienes eso que querías y vas a querer otra cosa.
y tienes eso que querías y vas a querer otra cosa. Es insaciable tu corazón, engañoso y perverso. Y tu mente, es importante que solamente con esto sea renovada y transformada, como dice Romanos 12, 1 y 2. No te conformes y transfórmate, conforme a su entendimiento, no al tuyo. Isaías 55, versículo 10 y 11, dice que tus pensamientos no son sus pensamientos, ni tus caminos sus caminos. Entonces tenemos que aprender a transformar todo eso juntamente de la mano de Dios, con la obra del Espíritu Santo, y sentados aquí o sentados en tu casa escuchando la voz de Dios a través de la Escritura, o escuchando el audio o viendo la predicación. No importa cómo lo hagas, pero hazlo, mi amado, hazlo, mi amada, hazlo, vívelo, disfrútalo. Gracias y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre nuevamente y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Y aquí empieza con un deber, una encomienda para el creyente verdadero. Escúchame bien, esta es una encomienda para el creyente verdadero, porque dice debemos, como un deber. Es algo que debes. Dios te dio, tú eres deudor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios te dio, tú eres deudor. Entonces debemos siempre. Es algo que es una deuda que no vas a pagar. Si eres de Cristo, tú debes siempre dar gracias a Dios por tus hermanos. Pero ¿cuáles hermanos? Bueno, en general, cualquier hermano, los que vienen a Cristo y los que están caminando en Cristo. Pero aquí te dice algo, ¿cómo es digno? Y aquí vienen tres cosas. Por cuanto su fe va creciendo, o sea, tú ves hermanos, y de verdad yo me gozo cuando veo a mis hermanos o a mis hermanas, donde me doy cuenta que su fe va creciendo, que su compromiso con Cristo va creciendo, que su santidad va creciendo, que su obediencia, su servicio, su elocuencia, su conocimiento de la Escritura va creciendo. Me emociona, te lo prometo, y no puedo quedarme callado con mi Dios para dar gracias a Dios por esa obra que le está haciendo en mis hermanos. Son tres cosas aquí que veo en la Escritura. Su fe va creciendo. El amor de todos, o sea, es el logotipo. En esto conocerán que son mis discípulos, que son mis alumnos, que son las personas que están aprendiendo de mí, como decía Israel, en que se aman unos a otros. Es el logotipo del verdadero creyente. Así que, mi amado y mi amada, reflexiona y recapacita y saca de tu corazón aquellas antipatías, aquella falta de tolerancia, aquella falta de perdón, aquella falta de empatía que tú puedas tener con alguno de tus hermanos desde casa, que empiezas en casa, en tu matrimonio, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos y con las personas que estás viendo en esta iglesia, porque son tus hermanos. Y el logotipo de tu vida, en toda esa circunstancia que te mencioné, es que se note que tú amas a todos, que tienes un amor dispuesto para los demás, que es un logotipo que el Señor Jesucristo y su precioso Espíritu Santo a través de su palabra ha sembrado en tu hermoso corazón. De verdad. Pero viene, y cada uno de ustedes abunda para con los demás, abunda en todo, abunda en amor, abunda en perdón, abunda en paciencia, en tolerancia, en gozo, en benignidad, en bondad, en humildad. No tengas un concepto más alto de ti que el que debes de tener. Piensa de ti con cordura y estima a los demás, mi amado y mi amada, como a superiores a ti mismo, porque siempre que alguien critica a otra persona, inmediatamente, ¿quieres ver cuando alguien siente un concepto más alto de sí mismo? Tú oye a la persona que critica a otro. ¿Por qué la critica? Porque se siente más que la persona que está criticando, porque ve su luz, entre comillas lo digo,
¿Ve su diligencia? ¿Ve su sabiduría? ¿Ve su buena conducta? Sin ver su propia bigota, pero sí se fija en la paja del ojo del hermano. Entonces aquí la Biblia dice: cada uno de ustedes abunda para con los demás. Esto era la enseñanza central. Ahora, tú eres llamado para servir. Moisés se presentó con Faraón y le dijo de parte de Dios: libera a mi pueblo para que me sirva. Tú y yo fuimos liberados del mundo que representa Egipto. ¿Para qué? Para escuchar, estoy de acuerdo, un tiempo, pero no puedes estar toda la vida sentado en ese lugar sin servir. Escuchas un tiempo, Dios te capacita, y tus manitas y tus piecitos y tu corazón y tu mente y con todo tu ser sirves a ese Señor vivo por gratitud, nada más. Creo que me va a hacer falta otra agüita. Punto número 1 de un verdadero siervo. Hay muchos, pero voy a mencionar 3 sencillitos. Predicar la palabra de Dios en sana doctrina. Si alguno habla, dice la escritura en Pedro, creo que Pedro 4:11, 1 Pedro 4:11, si no me equivoco, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a lo que Dios te da. Dios te da su palabra, Dios te da su espíritu. Hazlo conforme a esto. Un siervo verdadero del Señor, ya chupada, pero bienvenida. Ya viene. Mejor sin babas. Ok, muchas gracias. Ya me estaban dando una baba. Ya no sé si es agua o es baba. Entonces, qué importante es que esto lo tomemos en cuenta, ¿no? Predicar la palabra de Dios en sana doctrina, en su contexto completo, no fuera de contexto. No uses textos de la Biblia para fortalecer, según tú, tus puntos de vista, pero estás sacándolo. No, Dios dice que mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pues no, ahí está enorme. Pues déjame, la pongo en el suelo si se me acaba. Gracias. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero no voy a la iglesia, no oro, no tengo mi devocional, no me discipulo. Pero eso dice la Biblia. Voy 2 o a veces hasta 3 domingos al mes a la iglesia. Pues sí voy. Y ese texto lo ocupas en tu conveniencia, diciendo y declarando, como muchas congregaciones dice: decláralo. No es porque declares. Eso es todo lo que tú vivas y recibas, siempre será una añadidura. Dios, entendámoslo, es un Dios de prioridades, es tu Señor. Haz lo que Él te dice. Haz lo que Él te dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Cada vez que dejas en tu mente algo que ocupe lo que Dios debe de ocupar y lo que Dios quiere sembrar, ya lo estás dejando de adorar, y eso se está convirtiendo en una idolatría y te desvía de los propósitos eternos de Dios. Es el engaño del enemigo natural. A Eva le pasó desde el Edén. Ella empezó a maquinar que oye, con esto serás como Dios y esto, y conocerás el bien y el mal. Y no le pareció tan mala la idea, y probó del fruto que Dios le dijo que de todo podía probar, que tenía todo como tú, pero quería algo que Dios le había dicho que no, y lo hizo. Y luego su marido oyó su voz, no la de Dios. Él no fue engañado, él oyó la voz de su mujer y no oyó la voz de Dios. Entonces es lo mismo que te estoy diciendo. Eso tiene que ver con tus pensamientos, con lo que tú tienes en tu mente. Cuando tú predicas la palabra de Dios y eres un siervo verdadero, lo segundo que vas a hacer, tú vas a supervisar los resultados, vas a observar los resultados en la gente a la que le predicas. Es decir,
le vas a dar seguimiento. Vas a ver que esa persona está caminando. Si no llega a la congregación, le echas una llamadita. Hermano, hermana, no te vi en la iglesia, está todo bien, pasó algo. Actualmente hay personas que, gracias a Dios, como les hablo, ustedes saben que les hablo. Hay personas que ahorita ya me avisan: pastor, no voy a ir por esto y por esto. Ok, ya no tengo que hablar, pero tampoco me preocupo. Pero estamos supervisando, y en esa supervisión tú puedes animar, tú puedes exhortar, tú puedes reprender, tú puedes consolar, tú puedes instruir, tú puedes ayudar a ver lo que la gente no está viendo. Segundo punto. El tercero, agradecer a Dios. Esto es muy importante. Cada vez que hace cosas grandes en la vida de los santos, puede ser en la tuya. Hay cosas que tú mismo decías: aquí, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién podrá? No es el Chapulín Colorado, pero ¿quién me va a ayudar? ¿Quién podrá ayudarme de verdad? Yo me encontré en situaciones así que no sé ni qué hacer. Y lo único que tengo, pero no es lo único, es lo mejor, es la Escritura. Y me refugio en la Escritura, me refugio en los salmos, me refugio en su palabra. Y les prometo, Dios es testigo una y otra y otra y otra y otra vez, la circunstancia que sea, Dios es fiel y me responde. A veces se tarda en mi reloj, pero Él no tiene reloj, Él es eterno. Para Él no hay minutos ni segundos, ni días ni nada. Él no los dejó nada más porque es un Dios de orden. Dejó el día y la noche, la luz y las tinieblas, lo seco y lo mojado, los mares, porque es un Dios de orden. Da gracias a Dios, mi amado. Regocíjate con el Señor cuando veas que tus hermanos, algún miembro de tu familia perdonó, se reconcilió, algún matrimonio reestructuró sus votos matrimoniales, alguna persona que se había alejado vino al arrepentimiento, confesó su pecado, lo volvemos a recibir, lo volvemos a amar. O sea, mis amados, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. O sea, ahorita yo tengo mi cuerpo completo y aquí siento seco. O sea, y no estoy perfecto. Si alguien está seco, tú no vas a estar perfecto. Y si estás perfecto, es porque no tienes amor por tus hermanos, y es porque no tienes gratitud para con Dios, y es porque no quieres vivir la palabra. Y entonces es mejor que cierres o arranques la página de tu Biblia de la que no quieres vivir porque no te conviene, o qué incómodo, yo ya hago mucho, ya sirvo mucho. Mi amado, con todo lo que tú hagas, no vas a acabar de pagarle a Dios la deuda que tú tenías y que la pagó por ti. ¿Estamos claros? Jamás. No nos cansemos de hacer el bien. Gálatas 6:9. Porque a su tiempo segaremos, cosecharemos, recogeremos, si no desmayas o no te das por vencido. Versículo 4. Esta conducta de esta iglesia era de tal manera tan hermosa, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios. Es decir, los presumimos, damos testimonio. Yo puedo dar testimonio de Israel, su juventud, perdón, mi Israel, vendiendo droga, estando en la cárcel, no sé si en 8 prisiones diferentes, y ahorita es un siervo hermoso de Dios que predica en las cárceles, que inició el ministerio con su esposa en la cárcel de Reynosa, y ahorita es un ministerio que la iglesia avaló. Él fue solito al principio, pero ahorita la iglesia lo respalda. Familia Semilla Reynosa, Familia Semilla Monterrey, Familia Semilla McAllen, y nosotros a la distancia con nuestras oraciones. Él ahorita está también compartiendo
en un reclusorio y lo vieron aquí al frente. Eso es una chulada de Dios. Perdón, él estaba tan podrido como yo y está compartiendo el evangelio. Wow. No te gozas de eso. Eso es increíble, mi amado. Y así vamos a ver en cada uno de ustedes. Y vamos a dar gracias y vamos a orar los unos por los otros. Y vamos a compartir la palabra, porque si no compartes, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si no fueren enviados? Pero nadie te tiene que enviar. Tú tienes oportunidad de tratar con diferentes personas y en tu familia y en tu sociedad, y con las personas que tú tratas tienes el compromiso de poner la luz en la mesa para que esas personas vengan a los pies de Cristo, porque amas a Dios y amas a esa gente. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias. Y aquí había dos distintivos: por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Dos cosas importantes en el corazón del creyente: paciencia. Esto tiene dos vertientes. Paciencia es igual a resistencia. La resistencia se refiere a resistencia en la tribulación, en la aflicción y en la prueba. Y la otra es la paciencia que Dios quiere formar en ti para las personas que no son como tú, pero que Dios te llama a que tú las ames, a que tú las discipules, a que tú les ayudes a que hagan lo que Cristo quiere que hagan. Pero que muchas veces hacen cosas que a ti no te gustan, te caen mal, no son simpáticas, no son agradables, no son tus mejores amigos ni tus mejores amigas. Son de tu familia, pero bueno, pues así los tengo que llevar, sobrellevar. A lo mejor se trata de tu suegra, a lo mejor, no sé, mi amado, pero tú sí sabes. Yo sé que cuando estoy hablando de esto, el Espíritu Santo de Dios pone con nombre y apellido las personas con las que tú tienes que enmendar todo esto y tenerles paciencia, o resistir lo que la opresión, la tribulación, a veces hasta de la familia, puede llegar a venir. Y otro punto fundamental es la fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta iglesia, como tú y como yo, podemos tener esa convicción de lo que no vemos y esa esperanza de la venida de Cristo, de lo que habla a Tesalonicenses, primera y segunda, de que Cristo viene por ti y que estas tribulaciones y aflicciones son temporales y son momentáneas. Y esto era algo que elogiaban estos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo, porque veían la obra de Dios en las vidas de estas personas. Y yo quiero ver eso en tu vida, mi amado. Yo quiero ser testigo, en los años que el Señor me permite estar aquí, testigo de lo que Dios pueda hacer con mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos y con ustedes que son miembros directos de mi familia, porque tenemos un solo Padre y un solo Redentor, y por eso estamos unidos en este lugar. ¿Estamos de acuerdo? Esta fe y paciencia en las persecuciones y tribulaciones que soportan. O sea, había tribulaciones y había persecuciones. Pero ¿qué es lo importante cuando nosotros estamos en Cristo? Lo puedes ver en las cartas de Juan y lo puedes ver en el Evangelio de Juan. La perseverancia. El que persevera hasta el fin. Persevera, la perseverancia. La constancia. El compromiso. Hay personas que con cualquier viento de doctrina, porque si te saludaron, por si no te saludaron, porque yo le di mi mano y él me dio el codo, ¿tú crees? Yo llegué bien amoroso porque oí la predicación y llegué a darle un abrazo y estaba dispuesto en mi corazón a abrazar a mi hermano, que ni me cae bien, y me dio el codo. Mi amado, mi amada, no seas de papel, no seas de azúcar, que te derrites con cualquier cosa. Que sea el amor de Dios el que derrite tu corazón para hacer lo correcto delante de tus ojos y lo correcto delante de los ojos de tus hermanos. Por cualquier cosa la gente, no, ya no voy a ir a la iglesia, ya la verdad que ni me hacen caso.
Pues Dios te hace caso, estás aquí no por mí. No vienes a verme a mí, no vienes a oírme a mí. Todos, incluyéndome, estamos exponiéndonos a la preciosa y poderosa palabra de Dios. Entonces, va a haber persecuciones, va a haber quizás bullying en tu trabajo, va a haber diferencias con muchas situaciones y circunstancias. Pero tú persevera, permanece comprometido. Tus pies y tu fundamento y tu fe y tu creencia están en la roca que es Cristo, no están sobre la arena. Y si están sobre la arena, entonces nada más vas a ser un santo, pero no vas a ser fiel. Va a venir un viento, va a venir un mar, va a venir una ola y te va a derrumbar. Y vas a pasar años para llegar a tener madurez en Cristo. Me decía un hermano que las tribulaciones, flojitos y cooperando, para que pasen rápido. Rápido. Dios no va a permitir nada más allá de lo que puedas resistir, sino que juntamente con la tentación te va a dar la salida. O sea, no va a dejar nada más allá de lo que tú puedas resistir. Entonces aquí podemos recordar en Santiago 1:8, lo aprendimos de memoria, que el hombre de doble ánimo, ¿cómo es? Es inconstante en todos sus caminos. La falta de perseverancia, la falta de compromiso, o sea, viene un pensamiento nada más y cambia tu actitud. Cuando, mira, a Juan el Bautista estaba en la cárcel y le había ido tan mal, siendo el precursor del Mesías y del Salvador, siendo el que preparó el terreno para decir arrepiéntanse y bautícense, ¿se acuerdan? Y acabó en la cárcel por la petición de una señorita que le pidió a un rey imperfecto y corrupto, que nada más fue seducido por su cuerpo, por su baile, y le dijo: lo que tú me pidas te lo daré. Y pidió su cabeza y estaba en la cárcel. Y fueron con Jesús y le preguntaron. Él mandó a unos de sus discípulos y le dijeron: vayan con Jesús porque eso está grueso, está tremendo. Pues oye, yo soy el precursor. Que si era el que verdaderamente había de venir. Y el Señor, que les contestó: los ciegos ven, los sordos oyen. Y no nada más en el sentido físico, que sí había ciegos que veían, pero eso era nada más para mostrar una cosa visible para todos nosotros como seres humanos, pero que también en lo invisible, en lo que no ves, ibas a poder ver. Que lo que oías, sordos oían en el terreno físico, pero también en el espiritual, que también iban a poder oír. Los paralíticos, los muertos iban a resucitar. O sea, Él le dijo, fue la respuesta. O sea, ¿qué quiere decir? Que tus pensamientos no tienen que ver con el reino de los cielos. Todo conforme al reino de los cielos sigue caminando igual, aunque tú no lo veas, porque no andamos por vista, sino por fe andamos. ¿Estamos de acuerdo, amados? No andamos por vista, andamos por fe. Pero luego queremos ver, queremos palpar, queremos sentir, y como no vemos, nos sentimos muy mal. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios. El que seas digno por el sacrificio de Cristo es justicia de Dios, porque fuiste justificado gratuitamente por medio de la obra de Cristo, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios. O sea, esto le parece correcto al Señor, no por ti ni por mí, por los méritos de Cristo. Esto es una demostración. En ese juicio a ti te separa, te aparta, te hace fiel. Y es una demostración de Dios, de que contigo Dios y en ti Dios puede hacer muchas cosas. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Y te lo aclara: si eres digno del reino de Dios,
por el cual, por ese reino, no por tus pensamientos equivocados y errados y carnales y temporales, por ese reino, por su palabra, por sus propósitos, por su instrucción, asimismo padecen. ¿Padeces? ¿Has padecido? ¿Padeces? Yo sí. ¿Tú no? Yo sí. Pero por esto, mis amados, por esto, por el evangelio. Porque antes de hacer otra cosa que ofenda a Dios, yo voy a hacer lo que a Dios le agrada. Y a veces eso me va a traer tribulación, padecimiento, y no me va a traer el deseo que yo tengo acerca de lo que yo quiero. La palabra padecer es clave, mi amado. La palabra padecer es clave. Porque requiere, escúchame bien, una actitud correcta. No es nada más que padezcas, te quejes, llores, digas pobrecito de mí, cuánto sirvo, cuánto he leído la Biblia, cuántos versículos he memorizado y no me sirven para nada. No te sirven para nada porque no los estás recibiendo como conocimiento. Eres muy culto bíblicamente, pero no lo pones por obra. Por eso no te sirve la escritura, porque no la practicas. La Biblia es para practicarla. Jesús dijo: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Esa es la respuesta. Por eso no funciona la escritura. Cuando tú nada más te llenas de ella, los fariseos estaban llenas de ella, la memorizaban, la recitaban, la conocían, pero no la vivían. Si con alguien tuvo el Señor dificultades y diferencias, fue con los religiosos de su tiempo. No hubo más personas. No fueron los samaritanos, no fueron los leprosos, no fue el imperio romano. Ninguno de ellos, fariseos, escribas, ni siquiera los publicanos. Con los publicanos se sentaba a comer, porque ellos necesitaban de médico. Los otros se consideraban sanos sin necesidad de médico. Así es, así marca la escritura con puntualidad. Entonces, cuando tú padeces, mi amado, mi amada, necesitas tener una actitud correcta dentro de la aflicción, dentro de la tribulación, dentro de ese sufrimiento, por causa, escúchame bien, por causa de tu interés y esperanza en la palabra de Dios y en la venida de Cristo para recogerte algún día. Esa es tu esperanza, esa es tu fortaleza. Sabes que eso va a pasar. Lo temporal no te interesa. No es lo mismo, no estás pensando en eso. Pero el diablo es diablo y te va a distraer. Y sabe tus debilidades y las va a poner. Y te va a tratar de robar tu paz y va a tratar de distraerte. Cuando tú padeces esto con Dios y por Dios, escúchame bien. El enfoque no es tu comodidad. No está enfocado Dios en que estés cómodo. Perdóname. Vas a tener, para descansar, tienes toda una eternidad. Aquí dijo Cristo que en el mundo tendrás aflicción. ¿No o sí? ¿No o sí? ¿O sí o no? Es lo que dijo Cristo: en el mundo tendrás aflicción. Preséntame una persona, una sola persona que no tenga aflicción. La diferencia es la manera y la actitud que tienen en medio de esa aflicción y de esa tribulación. Esa es una enorme diferencia. Porque en esa aflicción, como no está empatando con mi comodidad, pues entonces me quejo, sufro, despotrico, hablo, no quiero ir a la iglesia, mil cosas que hacemos, porque eso pues no me va a traer la comodidad. No es la realización, o sea, yo tengo un proyecto de realización con algo y como eso no se da, pues eso, pues entonces no, pero eso no es, así no es el padecimiento y la aflicción. La verdadera tribulación es aquella que hace algo para estropear tu comunión con Dios. Y si te afecta, te roba la paz y todo eso no es de Dios y no estás dándole lugar a lo correcto. Deséchalo de tu vida y dale lugar a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. No tiene que ver, mis amados, el padecer con Dios con tu felicidad personal. Qué padre que estuvimos en la playa.
pero no es mi felicidad personal. Qué padre que Isra fue a ver a su familia con Normita, qué precioso, allá en Reynosa. Él es un producto de exportación, viene de nuestra hermana República de Reynosa, juntamente con su esposa y sus hijos, y están aquí. Y tuvo oportunidad de irlos a visitar 2 semanas. Pero les aseguro que también añoraba aquí, añoraba allá, los vio, disfrutó, pero añoraba aquí. Porque ese es el Dios de los cielos al que servimos. Todo, mis amados, tiene que ver con los proyectos del reino. Con esto, mis amados, con estas tribulaciones y aflicciones, Dios demuestra un proceso sabio y celestial en cada uno de nosotros, para que a través de estas tribulaciones y aflicciones te purgue, te purifique, te perfeccione como un santo y como un siervo de Dios, según Filipenses 1:6, que Él prometió perfeccionar la obra que en ti inició. En algunos hace unos meses, en algunos hace 1 año, 2 años, 5 años, 10 años o más. Pero Él prometió perfeccionar esa obra y desarrollar un carácter piadoso, un carácter que actúe conforme la Escritura, que se conduzca conforme a la palabra de Dios. Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 y 4, 2 al 4. Fíjate lo que dice la Biblia: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. ¿Cómo puedo estarme gozando si estoy en pruebas? Tu gozo no está en las pruebas, tu gozo está en el que está contigo en las pruebas, está en sus proyectos, está en sus planes, está en su reino, está en lo eterno. En eso está tu gozo. Por eso podemos decir esto: tener por sumo gozo, no nada más un gozo, sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe, porque muchas veces el Señor permite esto y lo va a volver a permitir y lo va a volver a permitir. ¿Sabes por qué? Porque no avanzas, porque no aprendes, porque Él quiere que seas un discípulo y estás siendo un mal alumno. Si tú no pasas un examen, el Señor va a permitir otra prueba y te va a hacer otro examen. ¿Y a poco no te pasó así? Cuando no pasaste algo, pues te fuiste extraordinario, ¿no? Cuando reprobaste 1 año, pues tuviste que volverlo a cursar, ¿o no? Si eso es en el mundo, pues es igual con Dios. No lo pasas y te vuelve lo mismo, porque no avanzas. La Biblia es para que avancemos, pero para avanzar tenemos que practicarla. Sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia, te va a hacer resistente, mas tenga la paciencia o la resistencia su obra completa. O sea, ese es el propósito, que la obra se perfeccione, se complete. Por eso repruebas y te vuelve el Señor a permitir una aflicción similar, con tintes parecidos, porque no pasaste, para que seas perfecto, es decir, maduro y cabal, entendido. Es una persona cabal, es una persona entendida. Ya entendí que debo amar a mi esposa como Cristo, no nada más como yo con todas mis fuerzas, como Cristo amó a su iglesia. Entonces eso despertó en mí una diferente manifestación de intento y práctica para llegar a ese punto. Porque yo he sido rebelde, infiel, grosero, esto, lo otro, todos los calificativos para con Dios, y Él me amó a pesar de todo eso. Me rescató de todo eso y me perdonó de todo eso. De esa misma manera que Él hizo conmigo, sin condicionar la conducta de mi esposa, yo tengo que brindarle un amor así, porque Cristo sí me lo demanda y para Él vivo. Eso lo entendí apenas en Efesios, cuando lo vimos hace meses. De verdad, lo había leído cientos de veces, no lo había entendido de esa manera. Ahorita no lo estoy reprobado todavía, pero estoy ahí echándole ganas, echándole ganitas, practicándolo para que cada vez, con la ayuda de Dios, me salga mejor. Perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. O sea, aquí ya vendrá todas las añadiduras, pero después de esto.
y espiritualmente, por supuesto, también. 1 Pedro capítulo 5 versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido por un poco de tiempo, aunque se te haga eterno, para Dios es un poco de tiempo, Él mismo les perfeccione, te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Para eso son las tribulaciones y para eso son las pruebas. Para los creyentes, mis amados, acabamos de ver en 1 Tesalonicenses que las pruebas y las tribulaciones son normales. ¿Estamos de acuerdo? Deben de ser normales. Es parte de la vida de un creyente. Es parte de lo esperado. En 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 vimos esto: a fin de que nadie de nosotros se inquiete por estas tribulaciones. O sea, no te debes inquietar cuando venga la tribulación, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos. ¿Más claro? ¿O cómo te lo explico? Para esto estamos puestos. Eres de Cristo, vas a tener tribulaciones y aflicciones, porque a través de eso Él te va a modelar también y va a producir en ti un carácter cristiano. El sufrimiento y las tribulaciones no es un abandono de Dios, es una prueba faciente, es una evidencia de que Él está contigo perfeccionando la obra que en ti inició. Nada más. Colosenses 1 versículos 24 y 25. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, Cristo dio su vida por ti y por mí, que somos su iglesia. Nosotros no vamos a padecer lo que Cristo padeció, pero sí vas a padecer por tus hermanos, afrentas, ofensas, falta de salud o falta de amor, falta de cordialidad, falta de amabilidad, falta de educación. Somos diferentes, mis amados. Y muchas veces, aunque hubiéramos sido educados en el mismo hogar, los que tenemos varios hijos, nos damos cuenta que cada uno de ellos es diferente. Así es la vida. Y así somos nosotros los seres humanos. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Segunda de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, fíjate bien, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. ¿Cómo es que pueda ser tan contrario el reino de los cielos? Me humillo para ser exaltado, muero para vivir, doy para recibir, perdono para ser libre. Es un reino al revés. Pero puedo gozarme en las debilidades, cuando no sé qué hacer, porque en ese momento Dios me hace fuerte, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Y creo que se me está yendo el tiempo, ya me estoy pasando, no sé cómo vaya. ¿Alguien sabe cómo voy? Pero atrasadón, ya me dijo mi esposa. Échale, papá. Tengo hambre. Versículo 6. Esto casi es leerlo. Porque es justo delante de, fíjense esto qué hermoso es. Porque es justo o correcto o aprobado delante de los ojos de Dios pagar con tribulación a los que te atribulan. Esto es increíble. Hay personas que te atribulan, hay personas que te hacen daño. Dios considera justo pagar a esas personas con tribulación, a los que te atribulan. Pero a nosotros, o a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles y su poder. Esta manifestación puede ser en esta vida, en momentos inesperados donde Dios resolvió por lo que oraste y te dio la respuesta. Dices, wow, y se manifestó a tu vida.
pero también cuando Él se manifieste en su venida, donde todo lo que conoces, que era en parte, lo vas a conocer completo y vas a ver cómo fuiste conocido. Y en Romanos 12, versículos 19, del 17 al 19 y el 21 dice: no pagues a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuando dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Por eso no hagas nada por contienda, no hagas nada que divida. No te vengues, ustedes, no se vengan ustedes mismos, ámense, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y termina diciendo en el 21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En Santiago 1:20 dice que la ira del hombre, cuando tú actúas en ira y eliminas la justicia de Dios, ¿qué será más justo? ¿Que Dios obre o que tú te cobres por tu mano? ¿Qué será más justo? Ahora, el cómo y el cuándo, porque quieres, órale Señor, te doy chance, pero mira, como mi esposita, estás atrasado, ya te atrasaste, papá, échale velocidad, véngate de mis enemigos. El cómo y el cuándo a Él le pertenecen. Y ustedes que son atribulados, darle reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, que el fuego es una señal de juicio, para dar retribución o pago. Retribución es que pagues a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes no pueden conocer a Dios? No hay nadie. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, se refiere a toda la humanidad, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así entenebrecido no reciben el mensaje. Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Versículo 9. Aquí hay una manifestación de juicio que Dios la aclara y la tenemos que oír y la tenemos que saber, porque Dios es amor, sí, pero Él es justo y Él hace justicia, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tres cosas que pasa con esto. Esta pena, hemos oído en la tele, le dieron pena de muerte, le dieron pena de cadena perpetua, le dieron pena de 10 años de prisión. Pero aquí la pena es de eterna perdición. ¿Qué significa esto? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta pena es para siempre, es grave. Es una pena que Dios canaliza a los impíos para siempre, no es injusto. El evangelio es para todos, pero no todos fueron para Cristo. Número 2, destrucción y ruina completa, que no implica aniquilación. O sea, no es que te desaparezco, sino simplemente te vas a encontrar en un estado nuevo de conciencia, que es el peor en todos los sentidos que el hombre y el ser humano puede imaginar. El peor estado de conciencia, la peor condición de perdición en la que te has encontrado, esta va a superar a todas las que has acumulado durante toda tu vida. Y el tercer punto es ausencia y aislamiento de la presencia y de la gloria de Dios. El versículo 10. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Va a llegar el momento, mis amados, donde la imagen de Dios se va a ver en ti. Va a ser glorificado en sus santos. Tú vas a hacer un proyecto fiel de la imagen de Dios, como era el propósito de Dios desde Génesis capítulo 1 versículo 27. Perfecto. Y vas a admirar esa obra de Dios tan maravillosa en ti y en tus hermanos.
porque lo creíste. Primera de Juan capítulo 3 versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Romanos 8, 18 y 19, estamos por terminar. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, mis amados, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto es una súper noticia, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación, hasta los árboles, las plantas y los animales anhelan esto. Y terminamos con los últimos dos versículos, el 11 y el 12. Por lo cual, asimismo, empieza con un deber de orar y termina con un deber de orar. Asimismo, por lo cual oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios les tenga por dignos, número uno, de tu llamado que tienes para la salvación. Tú eres digno de ese llamado a la salvación y es un motivo de oración. Número dos, que cumpla todo propósito de bondad. Los pensamientos que tiene Dios acerca de ti son de paz y no de mal, para darle el fin que tú esperas, pero conforme a sus propósitos, no los tuyos. Y tercero, toda obra de fe con su poder. O sea, a través de la fe, de haberle creído, de haber confiado, vas a ver manifestaciones increíbles en tu vida y en la vida de tus hermanos. ¿Para qué es todo esto? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros. O sea, que la gente diga gloria a Dios, por lo que yo les decía de un testimonio nada más, por la vida de Israel. Que él, pudiendo haber estado en un presidio, ahorita está compartiendo no fue liberado nada más del presidio, sino del pecado que lo atosigó y lo atrapó en este mundo, y ahorita predica el evangelio. Eso podemos gozarnos, mis amados. Eso es algo maravilloso y eso da gloria, es glorificado en la vida de ustedes, el Señor Jesucristo, y ustedes en Él, por la gracia, por ese favor inmerecido de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, terminamos con 4 puntos sencillos en oración. Es indispensable que lleves una vida de oración por ti primeramente, para que el Señor te cambie, por los de tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, y por tu familia en Cristo. Una vida de oración. Número 2, con esa oración nosotros vamos a podernos comportar de manera coherente. Hay veces que la gente dice algo, pero su vida manifiesta otra cosa. Pues no creas de Cristo, pues que así son los cristianos. Estás de mentiroso, estás de tranza, estás de tramposo, estás de soberbio, estás de arrogante. Da testimonio, para que tienes que orar para que tu vida sea coherente y te conduzcas como un verdadero creyente y un verdadero hijo de Dios o hija de Dios. Tercero, con la oración vas a poder vivir a la altura del llamado que tienes. Es el regalo más grande que hayas recibido y que puedas recibir en esta vida, la salvación de Cristo. Y por último, con esta oración tú vas a poder llevar una vida que se caracterice por ser una vida bondadosa y de obras y acciones que confían en su palabra y no en tus pensamientos, ni en tus proyectos, ni en tus planes, sino en ese Dios vivo y verdadero que te rescató de las tinieblas y te lleva a su luz admirable. Perdonen el retraso. Vamos a orar. Precioso Dios, muchas gracias, Señor, porque nos confronta tu palabra una y otra vez, Señor. Cada vez que abrimos la Escritura, Señor, vemos cómo somos confrontados con el poder de tu palabra y de la Escritura, y vemos las distinciones que haces para aquellos
que hemos sido santos para ser fieles, y aquellos que han rechazado el Evangelio, Señor, sin tener ninguna justificación para haberlo rechazado, para haber rechazado tu existencia. Perdona todas nuestras deudas, Señor, todas nuestras faltas, y ayúdanos de la misma manera a perdonar a todos nuestros deudores, a todos los que nos faltan, a todos los que nos ofenden, a todos los que nos vituperan, a todos los que nos persiguen, a todos los que nos hacen bullying, a todos los que nos atribulan, Señor. Y pueden ser los de nuestra familia, pero ayúdanos a centrarnos en los propósitos correctos y eternos, no en los temporales, que eso no nos va a dejar nada, sino en lo eterno, en lo permanente, en lo que genera compromiso, en lo que genera fidelidad de nuestra vida para contigo, con quien somos deudores. Espíritu de Dios, implementa todo esto en el corazón de cada familia aquí representada, en cada matrimonio, en cada paternidad, en cada esposo, en cada esposa, en cada hijo, en cada padre, en cada hermano. En el nombre de Jesús, haznos mejores como creyentes. Convierte nuestras vidas en creyentes verdaderos y fieles, porque somos santos. En Cristo Jesús. Amén.